La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El siguiente es un relato escrito por nuestro amigo Richard. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Esta es la octava parte del relato. Si no han escuchado las partes anteriores, les recomiendo que lo hagan para entrar en contexto. A Facundo le habían interrumpido el sueño un par de veces antes del espanto que lo botaría de la cama definitivamente. Primero fueron los perros de su vecino, quienes extrañamente comenzaron a ladrar a eso de la medianoche. Eran 3 bestias de raza fiera que acostumbraban mostrarle los dientes a cualquiera que tuviese la osadía de acercarse al predio de su amo. Pero aquella noche había algo diferente en sus gruñidos. Algo los inquietaba de sobremanera, lo que se prolongó en demasía respecto a la habitualidad y frecuencia con que los vecinos solían escucharlo desde sus camas. Aquello incomodó a Facundo, quien entre dientes y consumido por la somnolencia, gritó a los animales y tapó su cabeza con la almohada. Había sido un arduo día de labrar la tierra, así que el agobio lo tumbó en sueño nuevamente, pese a que en su cabeza seguían resonando los ladridos intensos de las bestias. Era como si se hubiese acostumbrado a ello, a tal punto que no interfería ya en su descanso. Fue precisamente aquello lo que trajo minutos más tarde el segundo desvelo. Abruptamente las bestias callaron, abriendo paso a una quietud antinatural, donde ninguna hoja de árbol se atrevería a romperla. Se acomodó entre las cobijas, pensando que al fin dormiría hasta el amanecer, pero no. A sus oídos llegaron agónicos chillidos de dolor de los animales. Abrió los ojos asustado y se sentó en la cama de golpe para salir del aturdimiento y comprobar que aquel sufrimiento era efectivo y no era parte de algún sueño. Provenían del predio continuo, y pronto daría cuenta de que eran los perros que minutos antes no había forma de que cerraran el hocico. Avanzó descalzo hasta la ventana y expandió las cortinas para obtener un mejor panorama, pero la negrura lo impedía cualquier atisbo de lo que pretendía hacer. Solo siluetas oscuras e inmóviles de los árboles y sombras por todo el perímetro llegaron a sus ojos. Apegó su cara contra el gélido vidrio, intentando enfocar hacia su derecha, hacia el origen de los extraños chillidos, pero desistió rápidamente ante la nula posibilidad de percibir algo. Algo confuso regresó tras sus pasos y se metió nuevamente a la cama, esta vez desvelado por completo y con nulas posibilidades de pegar un ojo. Más aún, cuando los ronquidos incesantes de su padre en el cuarto contiguo rompieron la antinatural calma. ¿Cómo diablos puede mamá dormir así?, se preguntó, mientras intentaba conciliar el sueño nuevamente, tapándose con las pocas plumas de su desarmada almohada. Minutos más tarde, como si sus plegarias hubiesen sido escuchadas por un dios, los ronquidos de su padre cesaron. Y cuando pensó que al fin estaría todo bien y retomaría su descanso, vinieron aquellos siniestros y perturbadores golpecitos en la ventana. Eran como pequeñas piedrecillas lanzadas a corta distancia, azotando el vidrio.
con ritmo continuo pero pausado de 4 toques y con intervalos de no más de 2 a 3 segundos. El miedo lo abordó al instante. Por lo inusitado de aquellos sonidos, era imposible que fueran las ramas del árbol, pues se encontraba a una distancia de casi 10 metros de la ventana. Tampoco llovía, menos viento alguno que trasladase gotas hasta azotar su ventana. ¿Qué diablos era el causante de tan perturbador sonido? Solo le vino a la mente la presencia de alguien tocando por ayuda, y aquello lo aterró aún más. Discurría bajo las sábanas, intentando la explicación más lógica, pero no la tenía. Al menos no de ir por ella. Por ende se armó de valor, caminando nuevamente hacia la ventana, esta vez con menor decisión que la anterior, y una lentitud en sus pies ocasionada por el pavor. Pronto se dio cuenta de algo. No había cerrado las cortinas. Pero aquello no fue la sorpresa que se llevó ante sus ojos cuando lograron acomodarse a la negrura. Lo era una extraña forma que tras el vidrio, que desencajaba con el paisaje natural. Se detuvo al instante con su corazón acelerado y restregó sus ojos para comprobar lo que estaba viendo. Dios mío, era una cabeza humanoide observando hacia su lecho. Volvió agitado tras sus pasos y encendió con manos torpes la lámpara de aceite que dejaba junto a la cama, decidido a comprobar lo que había tras su ventana. Avanzó con ella en ristre y a paso cansino, presa del horror que comenzaba a sacudirle las piernas a cada paso. Mientras más se acercaba, aquel bulto iba tomando efectivamente la forma de una cabeza humana, confirmando el pavoroso descubrimiento. Cuando la lumbre estuvo a tan solo centímetros del vidrio, y este volvió a sonar con aquellos espeluznantes golpecillos. Eran uñas enormes y duras como garras, las causantes de aquello. Parte de huesudas manos de falanges alargadas y espeluznantes que se sacudían contra el vidrio. Pero no era lo único pavoroso y sorprendente. Más traumatizante aún fue cuando en segundos se dejó ver la entidad humanoide a la cual pertenecían, apartándose ágilmente de la ventana y mimetizándose en el abismante noche, pero no sin antes clavarle una mirada penetrante e hipnotizadora al pobre Facundo. Era una cabeza de aspecto mortuorio, huesuda y pellejuda que alcanzó a ver, completamente sombría, que se mezcló con los amarillentos fulgores que emitía la lámpara. Notó con claridad que sus pómulos eran muy sobresalientes y los ojos, negros como la noche, encajados en cuencas ojerosas y enormes. No tenía cabello protuberante como cualquier persona, solo unos cuantos mechones que caían hacia sus orejas, y con una frente anormal que le pareció completamente deforme y repugnante. El impacto de ver aquella abominable cosa junto a la ventana lo tumbó hacia atrás al instante, emitiendo gemidos de espanto que parecieron atorarse en su garganta. Su corazón palpitaba del horror, pero extrañamente tuvo valentía de acercarse nuevamente. Pero aquella deformidad nocturna ya no estaba. Un cierto alivio recorrió su cuerpo, pensando tal vez que su imaginación y su gestión le habían jugado una mala pasada. Pegó la lámpara al vidrio y hasta donde la lumbre lo permitió, pero no divisó nuevamente a la figura aquella, quedándose algunos minutos más observando hacia las afueras, vigilante y confundido por aquel encuentro, intentando darle al cadavérico rostro un nombre, pero no se parecía a nadie ni a nada que haya visto en el pueblo. Sus pupilas dilatadas de tanto enfocar a la penumbra pronto detectaron una figura correr frente a su ventana. Su corazón comenzó nuevamente a latir del miedo. No era aquel ser, sino algo más pequeño. Así que pensó rápidamente en los perros del vecino. Pero cuando la pequeña sombra pasó nuevamente frente a sus ojos, acompañó su acelerado transitar con una risa muy particular, la de un niño travieso. La sangre se le heló al instante. ¿Pero qué diablos hace un niño corriendo a estas horas?
¿Qué es lo que estará sucediendo allá afuera? Era algo imposible, pero la fantasmagórica figura volvió a pasar, esta vez tocando con su manita la ventana, en una especie de travesura nocturna con Facundo. No aguantó más. Abrió completamente la ventana y con medio cuerpo fuera de ella, preguntó hacia la noche quién era aquel niño, exigiendo a la vez explicaciones de las molestias que ocasionaba, y solamente frente a su casa. Nadie respondió. Por ende lanzó una segunda advertencia. En instantes, aquel diminuto cuerpo que correteaba y reía macabramente apareció desde la derecha y se detuvo justo frente a Facundo, a una distancia de 5 a 6 metros. Impresionado por la aparición, achicó sus ojos y agachó la cabeza en gesto de enfocar de mejor manera a la pequeña criatura frente a él, alzando al mismo tiempo la aceitosa luminaria. Efectivamente era un niño, pero no cualquiera. Vestía pantalones marrón 3/4, que dejaban ver parte de sus debiluchas piernas que terminaban en unos soquetes blancos, y zapatos negros. Llevaba suspensores, una camiseta blanca y una chaqueta del mismo tono de los pantalones. Ese atuendo lo conocía. Lo había vislumbrado anteriormente. Era el mismo con el cual aquella pequeña alma del Señor había sido enterrada semanas atrás. Solo que ahora estaba completamente sucio, empapado de lodo, pero con el mismo rostro gris sin vida, del cual se despidió en su triste velorio. «Dios santo, es el pequeño Anselmo», exclamó horrorizado mientras se persinaba. Era él, o mejor dicho el fantasma, pues había fallecido en un trágico accidente hace tan solo un par de semanas. Facundo era un hombre de fe, creía en Dios y en la iglesia, pero también en fantasmas. Por ello aquel encuentro que lo paralizó, lo entendió y lo aceptó como tal. Era tan solo el alma de un pequeño, deambulando aún en este plano, y que se negaba a partir prontamente, que además se desvanecería como la niebla, la misma que comenzaba a bajar al pueblo a esas horas de la madrugada. Sin embargo, estaba lejos de ser una fantasmagoría o algo espectral que se esfumaría frente a sus ojos. Pronto algo caminó hacia el pequeño, desde el fondo del paisaje, y en instantes aquella figura mortuoria de la cual solo distinguía en sombras se paró tras el niño, posando su asquienta y larguirucha mano sobre su hombro. Ambos solo observaron a Facundo por algunos segundos, sin emitir palabras, y pese a que no los divisaba del todo bien a la distancia, podía sentir la penetrante y demoníaca mirada de aquellas figuras. Facundo tardó en reaccionar. Se le había helado la sangre por completo y era víctima de una parálisis a causa del horror. En cuanto pudo moverse, con rapidez y torpeza retrocedió cerrando la ventana, no perdiendo de vista en ningún momento a sus espantosos visitantes, que luego dieron media vuelta y se perdieron en la oscuridad. Y en la cama, entumecido por el frío, pero más por el pavor de aquel siniestro encuentro, cogió el rosario que mamá le había regalado para su primera comunión. Se encogió como un niño y comenzó a rezarle a todos los santos y a Dios por casi 2 horas. Luego cayó en sueño. Pareció en sus oraciones encontrar algo de paz luego del shock que le habían propinado aquellas entidades. Pero aquella noche, o casi madrugada, le tenían preparado a Facundo más sorpresas. Cuando se esperaba el habitual canto del gallo, con la primera luz matutina despertando a los pueblerinos, fue otro el cacareo que los sacó de sus camas. Más bien no eran cantos, sino alaridos de dolor y de espanto, que desde la lejanía resonaban por todas partes. Pronto llegaron a oídos de Facundo, tan cerca como él del mismo gallo, que lo despertaba cada mañana de un día cualquiera. Se enderezó de golpe, medio aturdido por las pocas horas de sueño, no comprendiendo al principio si estuvo soñando con aquellos alaridos o eran realidad. Agudizó su oído, y era cierto. Desde muy lejos una mujer gritaba horriblemente,
y un escopetazo retumbó en eco por todo el pueblo y lo hizo saltar en instantes. Algo horrible estaba sucediendo. Saltó de cama rápidamente y comenzó a vestirse, mientras que a la vez llamaba a sus padres a viva voz sin obtener respuesta alguna. Mientras se ponía la ropa, escuchó gente corriendo en las afueras y más gritos, esta vez de niños y hombres que al parecer huían despavoridos. Como pudo, se ató los zapatos y se asomó por la ventana, donde una niebla espesa le impedía ver a más de 1 metro de distancia. Siguió llamando a sus padres, golpeando las tablas de la pared que separaba los cuartos, pero nadie respondía. El vidrio estaba gélido cuando la punta de su nariz tocó el cristal, buscando divisar qué ocurría en las afueras. Más gritos iban y venían por las calles, desde todas direcciones. Y pronto, una silueta se abrió paso entre la niebla hacia su dirección. Un hombre consumido en la locura y en el espanto corría despavorido, observando constantemente hacia atrás. Se detuvo casi sin aire, justo frente a Facundo, y cruzaron miradas en instantes. Sus ojos inyectados en horror lo decían todo. Algo malo, espantosamente malo, pasaba en las afueras. Y lo comprobó cuando el aterrorizado hombre de golpe y palma abierta sacudió su ventana. Sus manos estaban completamente ensangrentadas. ¡Los muertos! ¡Los muertos! Intentó alertar a Facundo, pero sus palabras se ahogaron a falta de aire en sus pulmones, pero también debido a una horrible herida en su cuello, de donde brotaba sangre a borbotones. Facundo se quedó con aquellos ojos inyectados de pavor antes de que el hombre cayera al piso sin claridad, tal vez a causa de algún desmayo, o había muerto definitivamente por aquella espantosa herida abierta en su cuello. Entonces corrió al cuarto de sus padres, gritando a todo pulmón, como un niño que acababa de ver a un fantasma. El cuarto de sus padres estaba a puerta cerrada, y pese a la emergencia guardó el respeto habitual, golpeando un par de veces mientras lo seguía llamando, esta vez con un tono más bajo, pensando en que quizás aún dormían, ajenos al escándalo de las afueras. Su puño insistió con más fuerza sobre la madera, pero al no tener respuesta, decidió entrar sin permiso. Había premura en ponerlos al tanto de la emergencia que se vivía. Con una calma que no era propia del momento, rodó la manija de la puerta y al destrabarse la empujó lentamente. Rechinó como vieja que estaba y desengrasada de bisagras. Pero el feo ruido quedó en segundo plano cuando, perplejo, divisó lo que ocurría sobre el lecho de sus padres. Mejor dicho, lo que también escuchó era el sonido repugnante de la carne siendo engullida y masticada por un animal carroñero, siendo desprendida de la víctima con dientes y muelas, más el borboteo incesante de sangre caliente. Podía hasta olerla desde la puerta, y se sintió en instantes palidecer, y que su sangre se congelaba por tercera vez en menos de 8 horas. Aquello que engullía desesperadamente carne y bebía sangre no era un animal, era su amado padre. Y la víctima, su santa madre, quien tiesa, fría como el amanecer y envuelta en un charco de sangre, era devorada por el hombre que la amó durante casi medio siglo. Conmocionado a niveles de trauma, pero también asqueado por la repugnancia de la escena, comenzó a vomitar explosivamente, cayendo de rodillas sobre las tablas, devolviendo desde sus entrañas todo lo digerido durante el día anterior. Un desvanecimiento vio venir en instantes e intentó como pudo ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon, debiendo buscar en el marco de la puerta la ayuda necesaria. Sobre la cama, el hombre que fue o era su padre parecía no inmutarse con su presencia y seguía devorando el vientre de la pobre madre de Facundo. Entre náuseas, horror y repulsión, echó en llanto mientras que con ambas manos se ayudó para ponerse de pie, pero sin ningún atisbo de reacción. Se iba a desmayar
lo sentía, como sintió también la mano gélida que se posó sobre su hombro. Su vista comenzó a nublarse y de reojo observó la extremidad. Dios santo, era la misma que tocó su ventana horas atrás. Aquella escalofriante y huesuda mano mortuoria. Reconocería aquellos dedos y uñas donde fuese. Un nauseabundo hedor a muerte y carne podrida se metió en su nariz y sintió un instante ser escalofriante a su espalda. Su otra mano se posó sobre la cabeza de Facundo y la cargó hacia un lado, como quien manipula un flácido muñeco de trapo. Facundo no tenía capacidad de reacción ni fuerza suficiente para luchar, sometiéndose a voluntad a la presencia que lo atrapó como lo hace una serpiente con su presa. Pronto sintió un fuerte dolor en su cuello. Algo le hizo presión entre cuello y hombro. Era una fuerte punzada de algo filoso clavándose en su piel. Y luego perdió la conciencia. Un pitido en el oído y un fuerte dolor de cabeza atacaron a Facundo cuando retomó el conocimiento. Le dolía el cuello enormemente en una especie de ardor punzante, llevando su mano instintivamente a la zona. Se asustó al ver sangre sobre ella, volviendo a realizar la acción para confirmar la espantosa herida en su cuello. Le habían arrancado parte de la carne, lo que le propinó un miedo descomunal, poniéndose rápidamente de pie con la escasa vitalidad que le quedaba. Sus piernas tiritaban y se sentía aún mareado y confundido, no teniendo la más mínima idea de cuánto tiempo transcurrió desde que se desmayó, atacado por este siniestro ser. Observó hacia la cama y su padre seguía ahí, solo que esta vez lo miraba detenidamente con su boca llena de tripas y sangre que masticaba entre sus dientes. «Papá», fue todo lo que alcanzó a pronunciar, antes de que el viejo se lanzara salvajemente sobre su humanidad, tumbándolo al suelo y comenzando una lucha de vida y muerte con el hombre más importante de su vida. Facundo alcanzó a coger sus antebrazos, y fue aquella acción lo único que impedía que las mandíbulas y dientes sedientos de carne alcanzaran la suya. Si bien Facundo estaba débil, su instinto de sobrevivencia lo ayudó para zafarse de su padre, colocando primero las rodillas en su vientre y luego acomodando ambos pies para impulsarlo lejos con su último aliento. El viejo se azotó contra el buró, junto a la cama, y fue la oportunidad para huir. Tambaleándose contra las paredes, llegó al acceso principal y abrió como pudo, y una espesa y fría neblina lo recibieron en la calle. La helada madrugada pareció sacudirle el cerebro y tomar un segundo aire. A sus oídos volvieron los gritos de espanto por todo el lugar. Vio gente correr por su lado sin sentido, pues unos lo hacían en dirección norte y otros hacia el sur. No sabía a dónde ir. Malherido avanzó por las calles topándose con muerte y desolación. A su paso, mujeres, niños y hombres yacían en el piso en charcos de sangre que la fría mañana parecía coagular sobre la tierra. Se tropezó con una pierna mutilada y más allá la cabeza cercenada de su vecina lo hicieron vomitar nuevamente. Luego vio a don Vicente sentado en la tierra, comiéndose un brazo humano. Oh mi Dios, esto parecía el infierno mismo. Era la pesadilla más horrible si es que realmente estaba soñando. Perdió la orientación en aquel momento, pero luego notó que había vuelto tras sus pasos, al detenerse en una cerca a recobrar algo de fuerzas. Observando con repulsión a un par de perros muertos completamente destripados, les habían vaciado los intestinos y restos de vísceras aún quedaban a sus pies. Era la casa de su vecino. Eran sus malditos y bulliciosos perros. Pronto le llamó la atención un grupo de personas que corrían en dirección norte. Algunos lo hacían en solitario y otros con todo su grupo familiar. Algunas personas iban heridas y gritos de pavor salían de sus angustiadas y horrorizadas gargantas. Así que tomó la sabia decisión de seguirlos. Hay que seguir a las ratas, recordó algunos consejos de su padre. Ellas saben siempre
a dónde y cuándo ir. Tomó un segundo aire y siguió a la multitud. Debía ser la dirección indicada, pues la mayoría decidió aquel rumbo. Al pasar frente a su casa vino a su mente el recuerdo de sus padres, y por un instante quiso desviarse a recogerlos y echar algunas cuantas cosas en alguna maleta. No tenía claridad de qué diablos estaba ocurriendo, de cómo y por qué la gente se estaba comiendo entre sí, incluso a los animales. ¿Quién diablos era aquel macabro ser? ¿Por qué Anselmo se había levantado de su tumba? Eran demasiadas cosas que asimilar, y ahora solo debía enfocarse en salir de este infierno. Recordó nuevamente la escena de sus padres en el cuarto, al pasar frente a su hogar, y pensó en detenerse, pero cuando vio a su padre correr enloquecido desde la puerta hacia la multitud, desistió de aquella mala idea. Aceleró su corrida como lo hicieron todos entre gritos y súplicas de piedad. Una mujer fue alcanzada, y nuevamente tuvo que ver cómo su padre engullía carne frente a sus ojos. Corrió por largos metros sin dejar de mirar hacia atrás, como intentando encontrar algo de bondad en lo que quedaba de su padre, ahora convertido en una especie de zombie, como queriendo llevarse una última imagen y recuerdo de él, aunque fuese la más repugnante y grotesca. Pero nuevamente brotaron lágrimas desde sus ojos al pensar en mamá y recordar su rostro sin vida sobre la cama. La rabia lo embargó, pero también la confusión de cómo se llegó a esto. Hasta hace poco todo era normal. Había sido un día cualquiera, y no cabía en su cabeza cómo todo se transformó en un infierno. Pensó como buen católico en el fin del mundo, pues había escuchado sermones de que la maldad y el mismo ser humano acabarían con la vida mundana. «Es un castigo de Dios», lanzó a viva voz, dirigiendo luego su mirada al cielo, buscando una respuesta a este infierno caído sobre su bello y querido pueblo. Entró en cólera y desesperación, aumentando la velocidad en su carrera por una salvación. Corrió tanto que pronto tomó la delantera, dejando atrás a sus vecinos y conocidos de toda la vida, a su gente, a los pocos que habían logrado huir de aquello que denominó el castigo de Dios. La confusión era absoluta, pero todos hablaban de muertos caminando y comiendo gente en las pocas veces que pararon a descansar. Otros hablaron de sus propios seres queridos, devorándose a los suyos como canibalismo puro. No había certeza de qué diablos ocurría realmente. Habían salido con lo opuesto, dejando atrás sangre, muerte y horror. Estaban absorbidos por un miedo inconmensurable y nadie tenía respuestas. Reanudaron la estampida prontamente, cuando un espantoso grito se expandió por el bosque donde se habían internado. Aquellas alimañas devoradoras de carne o vampiros, como uno de ellos los definió, estaban tras sus pasos. Un muchacho se integró al grupo agitado. «¡Ya vienen los vampiros! ¡Ya vienen los vampiros! ¡Nos persiguen!». Un escalofrío sacudió a Facundo, quien revisó su herida como pudo y se echó a correr nuevamente sin importar absolutamente nada de sus pares. Era el fin de los tiempos para él, y debía salvarse como sea. Necesitaba llegar pronto a Tierra Santa, a una iglesia, dar la confesión y esperar la salvación eterna. Con aquella idea en la mente, corrió por la espesura del bosque hasta toparse 1,5 kilómetros más adelante con un hombre que paseaba a sus perros, cayendo de rodillas a sus pies, para tomar un respiro, pero también para advertirle con su último aliento: «¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Avísele a la gente. Enciérrense en sus casas. Esas cosas no son humanas. Enciérrense, huyan cuanto antes».